Y justamente no solo esto que estamos leyendo en este texto del capítulo último, Daniel, no solo tiene que ver con palabras cerradas, sino también palabras que están totalmente selladas y que nadie podía interpretar. Lo cual nos da a entender que esta segunda expresión que la Biblia menciona como palabras que están cerradas, en hebreo se usa la palabra kiatam, y la palabra kiatam en hebreo es algo que significa algo que está reservado para el tiempo final o el tiempo postrero. Por eso dice, estas palabras serán cerradas y selladas ¿hasta qué? Hasta que llegue el momento cuando ya no serán cerradas, sino que serán abiertas para que la gente lo pueda entender. Entonces es un término que nos habla de duración, nos habla un tiempo, que nos habla de un tiempo que Dios determina, cuando Dios en su soberanía y su gobierno divino le placería a él revelar estas cosas que Daniel la pudo escribir, la pudo recibir, la pudo escuchar, pero probablemente no la pudo entender de una forma tan precisa como la que tú y yo estamos viviendo ahora y la podemos entender. Porque es un término que nos habla de espacio, de duración, pero cuando llegue la época, cuando llegue la estación o cuando llegue la hora del cumplimiento, los ojos de aquellos que están en sintonía con Dios, su presencia, y aquellos que están mirando hacia el propósito, el diseño de Dios, mirando hacia arriba, van a entender lo que Daniel y consecutivamente los profetas antiguos no podían percibir con la precisión tan evidente que tú y yo podemos entender hoy en día. Claro, aunque también tenemos que dentro de esa forma que estamos explicando, hay muchos que están en la iglesia, cristianos, creyentes, que tampoco están entendiendo, aunque está muy claro para discernir y entender. Entonces, significa claramente cuando dice hasta que llegue el cumplimiento. El cumplimiento significa algo extremo, algo que quien lo mirara tendría dos alternativas: o no creer por completo o querer por completo lo que Dios dice por su palabra revelada. Entonces el Señor le está diciendo a Daniel, eso algo que será en extremo, será al fin, andando el tiempo o la consumación o el límite o en los postreros o en el término final que Dios le place revelar a su pueblo y a su iglesia amada. Una vez que nosotros entendemos el tiempo, y lo hemos predicado tantas veces en esta casa, hemos hablado mucho del crono y hemos hablado mucho del kairo. Hemos explicado lo que significa el crono, que es el tiempo humano, y el kairo, que es el espacio, la intervención donde Dios opera. Pero cuando nosotros utilizamos la palabra el cronos humano siempre tiene un fin de todas las cosas. Por eso que podemos decir el tiempo del fin. El tiempo del fin es la que tú y yo estamos viendo hoy en día. No importa que usted no pueda entenderlo a plenitud 100%, pero es menester que usted escuche y pueda percibir lo que Dios nos dice a través de su palabra. Porque el verdadero tiempo del fin tiene que ver con los eventos proféticos de los días que tú y yo estamos viviendo. Todos los acontecimientos se están desarrollando de una forma muy, muy determinante frente a nuestros propios ojos. Y vamos a tocar algunos aspectos para que podamos ver. No lo vamos a poder explicar totalmente en forma, si me pueden bajar, que eso hace como feedback aquí. Pero no podrá quizás entenderlo o podremos abarcar todo lo que quisiéramos abarcar en la temática de este mensaje. Pero sí es necesario que cada vez más estamos viendo el cumplimiento de la culminación del tiempo que se declara como un tiempo final o un tiempo postrero. Ese tiempo que Daniel no pudo percibir, pero ese tiempo que tú y yo estamos viendo hoy en día. El tiempo del fin, de la que la Biblia nos habla de una forma continua. Solamente leyendo y estudiando el libro del profeta Daniel nos daremos cuenta cuántas veces Dios le revela a Daniel de una forma consecutiva el tiempo del fin.
Por ejemplo, cuando él interpreta el sueño del rey Nabucodonosor, capítulo 2 del libro del profeta Daniel, se le está diciendo al profeta Daniel en esa interpretación que lo que Nabucodonosor en ese sueño dado por Dios pudo percibir, eso sería cumplido y confirmado hasta el tiempo final. Es decir, iba a haber un proceso de acontecimientos inevitablemente, aleluya, de manera muy clara, muy real, de que el hombre no hiciera nada, en el sentido que nada el hombre podía hacer para impedir el cumplimiento de tales palabras proféticas. Por eso que cuando la Biblia nos habla del tiempo del fin, tiene que ver con ese trato de Dios en una manifestación que luego finalmente Dios, en el tiempo que tú y yo estamos viviendo uno de los tiempos más difíciles, unos tiempos proféticos más encomiables, pero unos tiempos de gracia de mayor oportunidad que Dios ha dado a la raza humana, y se llama el tiempo de la gracia. ¿Se acuerda que ustedes hemos hablado y hemos predicado hace unas semanas atrás acerca de las diferentes dispensaciones, cómo Dios trabaja a través de las diferentes dispensaciones? Bueno, el tiempo de lo que es la gracia y la misericordia, que la sexta dispensación, periodo de la cual Dios trata con los humanos en la faz de la tierra, está a punto de finalizar. En cualquier momento puede cerrarse las puertas de salvación, y el tiempo de la gracia tiene un tiempo de cumplimiento, y ese tiempo de gracia está conectado con el tiempo del fin, porque mientras Jesucristo y la iglesia, o mejor dicho, la iglesia proclama a Jesucristo en la tierra, todavía esa oportunidad de gracia, esa puerta de salvación todavía está abierta para que todo aquel que crea en el autor y consumador de la vida pueda entrar y alcanzar salvación y vida eterna. Pero mira lo que nos dice el verso número 17 del capítulo 8 del verso del libro de Daniel. Dice: vino luego cerca de donde yo estaba con su venida, me asombré y me postré sobre mi rostro, pero él me dijo: entiende, hijo de hombre, porque aquí vuelve otra vez Dios a repetir la palabra que es muy común encontrarlo en el libro del profeta Daniel, y lo volvemos a leer en la última expresión del verso 17. Porque la visión que dice aquí, ¿para cuándo es? Porque la visión es ¿para cuándo? Para el tiempo del fin. Entonces, cuando nosotros unimos el Antiguo y Nuevo Testamento, nos daremos cuenta que hay un testimonio muy claro de parte de Dios, que Dios ha establecido, diga conmigo, Dios ha establecido un plan, un programa y un diseño a través de los periodos, de los tiempos de la humanidad o de la historia de la humanidad. Y cada uno de esos tiempos ha tenido su principio y ha tenido su fin. Tiempo de inocencia, su principio y fin. Tiempo de conciencia, su principio y fin. Tiempo de gobierno humano, su principio y fin. Tiempo de promesa, la promesa, su principio y fin. Tiempo de la ley, su principio y fin. Tiempo de gracia, su principio y fin. Para luego entrar en el séptimo periodo, que es el periodo del milenio. Ahora, es importante entonces resaltar que toda esta tierra y todo lo que existe en el planeta Tierra tiene un principio y tiene un fin. Y también necesariamente el tiempo de la gracia tendrá un fin. No así la eternidad, a la cual estamos siendo acondicionados y preparados. O sea, todo en esta tierra tiene un principio y tiene un fin. Lo hemos predicado. ¿Se acuerdan ustedes que yo he predicado hace ya varias semanas atrás acerca de este tema? Quiere decir que todo en esta tierra tiene un principio y fin, no así la eternidad. Por lo cual nosotros no debemos de por qué temer ni llenarnos de inseguridad o desesperanza, porque realmente sobre cada uno de nosotros pesa una esperanza de eternidad, no de principio y de fin, sino de eternidad. Diga conmigo: soy preparado para la eternidad. Entonces necesitamos entender cada una de estas cosas. Cuando Dios advirtió a Daniel que las revelaciones y visiones y proféticas no eran para el tiempo, como he dicho hace un instante, para el tiempo que vivía Daniel, sino para el tiempo de un programa futuro dentro del plan y de los diseños de Dios. Entonces necesitamos entender qué tiempo del fin se relaciona en la Biblia cuando dice que será tiempos postreros y finales, y esto es lo que tenemos que resaltar hoy en día.
¿estamos realmente viviendo los tiempos finales y postreros? Es una gran pregunta que nos hacemos y queremos contestarla en el mensaje de este día. Dios siempre ha llevado su plan. Dios siempre ha llevado a cabo su plan, elaborado por un programa determinado en la que encaja perfectamente todos los parámetros llamados, diseñados y establecidos por Dios. Entonces, es verdad que todo lo que vemos en nuestro alrededor nos hace temblar. Algunos hasta pierden su fe en el Señor, otros se han desanimado por completo, otros se debilitan en su nivel de fe y de búsqueda con Dios. Pero yo pienso que en medio de toda esta condición que nos rodea, debe de haber una profunda convicción en nuestro espíritu y nuestro ser interior, sabiendo de qué lado estamos nosotros. No estamos del lado de un sistema humano imperfecto, ni tampoco del lado de las tinieblas, ni del pecado, ni del diablo, sino que estamos del lado de un Dios que es el Dios que programó todo en forma extraordinariamente divina para que se cumpla. O sea que cuando veamos todo eso sin entender quizás muchas condiciones, tenemos que aprender a gozarnos y regocijarnos porque estamos de parte del Dios que es el soberano y el gobernador, o el que gobierna todas las cosas en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Por eso que Dios ha tratado con el ser humano a través de tiempos determinados dentro de su voluntad, y en donde Él ha desarrollado un plan establecido para el hombre. Por consiguiente, la humanidad está realmente siendo llevada, encauzada a todo aquello que Dios ha determinado decir o llamar el programa de Dios. Y el programa de Dios no solamente es soberano, el programa de Dios es ilimitado, sino que también se ve una forma ordenada en cómo Él va interviniendo favorablemente. Satanás lo que intenta en estos días es tratar de crear en la iglesia de Jesucristo un estado de pánico y desesperación, pero está el Espíritu Santo que ha sido derramada sobre la iglesia, y con mayor, aleluya, nivel de gracia, de gloria y de unción será mayor derramado en los últimos días, para que entendamos nosotros en qué tiempo, aleluya, del cumplimiento profético estamos viviendo. ¿Estamos de acuerdo? Entonces voy muy rápido porque quiero llegar al punto más esencial. Por eso que la Biblia confirma que el plan de Dios a través de los siglos, aleluya, ha sido demostrado a través de periodos dispensacionales. Pero esto es lo grande y lo sublime. Tenemos que agradecer a Dios en esta mañana por estar en el tiempo de la gracia, donde por fe recibimos salvación a través de ¿quién? De nuestro Salvador y Señor Jesucristo. Entonces nosotros necesitamos entender que el momento que estamos viviendo, aleluya, es el momento que ya Dios ha revelado. Diga conmigo, es el tiempo profético. Entonces, cuando nosotros estamos hablando de todo esto, tenemos que mencionar lo que nos dice el libro de Hebreos. El libro de Hebreos capítulo 1, verso 1 y 2 dice: Dios, habiendo hablado muchas veces, de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, así como lo estamos viendo en la descripción y la explicación que estamos dando del profeta Daniel, dice: habiendo Dios hablado por los padres y por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por medio de su Hijo Jesucristo, a quien constituyó heredero de todo, por quien asimismo hizo el universo. O sea, el atender con precisión clara el acontecer profético es tener una revelación muy abundante de quién es Jesucristo, porque Él es el espíritu de la profecía. ¿Estamos de acuerdo? Miremos el texto que dice Hebreos capítulo 9, verso 26. Yo quiero que a través de estos textos bíblicos usted pueda ir estableciendo una base de convicción dentro de su propia vida espiritual. De otra manera dice: le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora en la consumación de los siglos se presentó una vez y para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de medio el pecado. Es decir, lo que nos separaba de Dios ha sido quitado por medio de Jesucristo. Entonces estamos hablando que en el pasado Dios habló, diga conmigo, por medio de los profetas, a quien les reveló lo que tenían que decir y lo que iba a acontecer. Pero en este tiempo en que la iglesia está sometida a Dios y a su palabra,
y resistiendo las obras de las tinieblas y del poder mismo del diablo. En este tiempo presente, Él nos revela por medio del Espíritu Santo a Jesucristo, quien es el todo y por el todo de nosotros, que es la iglesia. Es decir, la iglesia no tiene por qué tener temor en ningún momento de lo que está rodeando este mundo, hacia dónde va siendo encaminado toda la situación, porque tenemos a Jesucristo, y Jesucristo fue establecido como heredero de todo y nos hizo participante de sus riquezas en gloria, y también nos hace heredero y coherederos en Cristo Jesús. Somos participantes de su herencia. Segundo, Él es el resplandor mismo de la gloria de Dios. Por lo tanto, permitamos que la presencia de Jesucristo nos llene cada vez más de su gloria, aleluya, para confundir la mentira de Satanás y cualquier espíritu de desánimo y desaliento que el diablo quiera ponernos por delante. Tercero, es la imagen misma de la sustancia y de la presencia de Dios manifestado a nuestra vida en ese periodo extraordinario de gracia. Cuarto, quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Por lo tanto, no tenemos por qué temer, porque la palabra de Dios está por encima de todo lo que el enemigo pueda decir y lo que el mundo pueda establecer. Aleluya. El quinto punto que Dios estableció en la persona de Jesucristo es que Él es el único camino de salvación. ¿Cuántos están seguros que Él es el único camino de salvación? Él es el único camino de salvación. Es el único mediador entre Dios y los hombres, y el único nombre que es sobre todo nombre, aleluya, en todo lugar. Por eso que miro que Pedro escribe en primera de Pedro capítulo 5 verso 10. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme y fortalezca y establezca. O sea, a pesar de que habéis pasado y ha padecido un poco de tiempo, Él mismo, Señor, en nuestra vida como iglesia, nos perfeccione, nos afirme, nos fortalezca y nos establezca. O sea, necesitamos entender esto. No somos fortalecidos por lo mucho que el mundo diga, ni las cosas que en el mundo pase. Somos fortalecidos por el poder de su presencia. Por eso que hay que vivir en forma equilibrada. Aleluya. ¿Sábelo? Cuando yo digo hay que vivir en forma equilibrada, en forma estable, entre la inminente manifestación de la esperanza bien amada que la iglesia de Cristo tiene, en lo que es la manifestación de la esperanza de la iglesia, arrebatamiento, entonces la venida de Jesucristo y la gran encomienda que el Señor nos ha dado, que mientras estamos en la tierra tenemos que aprovechar para hablarle a la gente de Jesucristo. Porque yo le digo, hermano, la puerta en cualquier momento puede cerrarse. Y no estoy en ningún momento trayendo un mensaje pesimista. Estoy trayendo un mensaje de esperanza. Porque tenemos que estar apasionados fuertemente por el único que nos da salvación y vida eterna, que se llama Jesucristo. Cuando estamos realmente llenos de su gloria, llenos de su presencia, afirmado, fortalecido y establecido por su presencia, somos fuertes para vencer cualquier circunstancia. Por eso que al tener una revelación de quién es Jesucristo, vamos a entender que solo por medio de Él y a través de Él seremos librados de la hora de la prueba que se avecina para el mundo entero, pero que la iglesia tiene una esperanza de vida y una esperanza de eternidad. Si no, mire lo que dice Gálatas, escribiendo Pablo a los Gálatas, dice: el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre. Eso está en Gálatas capítulo 1 verso 4. O sea, nosotros estamos viendo según la Biblia, las escrituras, estamos viendo en ese tiempo peligroso que Pablo habló. Pero según lo que dice Gálatas, también en un siglo malo. Por eso que la expresión siglo malo es el tiempo presente, el cual es influenciado
de una forma sagaz, de una forma realmente estratégica y sutil por el mismo poder satánico. Pero la Biblia afirma que Jesucristo vino a rescatar a todo aquel que crea en Él y llevarlo más allá del tiempo malo que estamos viviendo, más del siglo malo que estamos enfrentando. O sea, en este tiempo final llamado tiempo peligroso o el siglo malo, aleluya, la iglesia de Jesucristo ha sido llamada a participar del propósito, del diseño y de la agenda de Dios revelada desde tiempos antiguos y afirmada por el ministerio de Jesucristo en sus bosquejos, que de una forma clara habla acerca de lo que iba a suceder en el regreso de su segunda venida a la tierra. ¿Estamos claros? Ahora, miremos esto y aquí vamos a entrar en algunos detalles. El mundo está experimentando, diga conmigo, el mundo está experimentando una variedad de cambios que se vienen produciendo en todas las esferas de la sociedad moderna de estos días. Y quiero decir algo. Por mucho tiempo la iglesia ha estado enseñando muchas verdades proféticas. Y hoy que la tenemos frente a nuestros propios ojos, la iglesia ha dejado de predicar la palabra profética, cuando deberíamos de hacerlo con más intensidad. Por eso que realmente lo que por siglos ha sido demarcado en la palabra del Señor, acerca no solo de la venida bien amada, gloriosa que la iglesia espera a su Cristo amado, sino que también la Biblia dice que el mundo se iba a preparar para recibir un personaje que la Biblia describe, el hombre de pecado, iniquidad o el anticristo. O sea, lo que significa que para la preparación de ese terrible personaje, bíblicamente, proféticamente nos dice que habría un orden mundial revivido. Y en realidad no me atrevería a llamarlo orden mundial, sino más bien un desorden mundial. Porque todo lo que Satanás hace no es ordenar. Él no conoce la genética del orden. Él conoce la genética del desorden. Todo donde él posa sus manos o intenta establecer sus propósitos, realmente él lo desordena. Pero en este momento el mundo entero está siendo realmente conllevados y preparados para esto, para que se pueda revivir un sistema que nunca se ha vivido en la faz de la tierra, o que muchos han pretendido establecer, pero que esto sería lo máximo dentro de la exponencia de todo lo que se llama como gobierno a característica mundial. Por eso que hoy en día se está hablando de disolver las fronteras, se está hablando de grupos étnicos, se está hablando de ideologías y religiones y economía, que todo tiene que ser vuelto uno en solo un sistema unificado. Estamos hablando de una única religión, de una única economía, y todo el mundo orquestado va camino a una soberanía única y dominante. Y a la cabeza de todo eso está ese terrible personaje que se va acondicionando y preparando. Por eso que la Biblia dice que en el capítulo 8, vuelvo a enfatizar, del libro de Daniel, dice que al final de sus reinados, cuando el pecado llegue al colmo de su maldad, subirá al poder un rey brutal, un maestro de la intriga. Se volverá muy fuerte, pero no por su propio poder. Provocará una tremenda cantidad de instrucción y tendrá éxito en todo lo que emprenda. Destruirá a líderes poderosos, y ahora será el pueblo santo que tiene que mirar esto. Será un maestro del engaño y se volverá arrogante, y destruirá a muchos de golpe, hasta entrar en batalla con el príncipe de príncipes o rey de reyes. Pero será quebrantado, aunque no por poder humano. Y este rey brutal describe tanto en la historia de la humanidad. Ha habido algunos acontecimientos en donde la palabra profética de Daniel se ha cumplido, diríamos, en tres características. Hubo un tiempo que se cumplió en la manifestación de Antíoco Epífanes, cuando él se creía que era el cumplimiento de la profecía dada a Daniel, porque él tuvo características similares a lo que describía estas profecías que acabo de mencionar. O sea que reunía las características de creer que podría ser el anticristo profetizado en la historia humana.
Sin embargo, la Biblia nos habla en el libro de Apocalipsis, capítulo 13, verso 1 al 18, y no voy a entrar en detalle de esto, sino que quiero avanzar, donde nos habla claramente que este Antíoco Epifanes, él pudo realmente considerarse como Dios y logró traer abominación en el templo. Eso se describe que sucedió en el año 169 antes de Cristo. Y realmente eso se cumplió de una forma clara. Pero bíblicamente hay muchas connotaciones proféticas del profeta Daniel y también de las escrituras de la profecía de Apocalipsis, donde dice que va a haber un personaje mucho peor que este Antíoco Epifanes. Será prácticamente mucho más peor que todo eso que se manifestará. Ahora, realmente la Biblia nos está hablando de lo siguiente. Nos está hablando de un gobierno mundial. Nos está hablando de una religión universal en la que se absorberá todo en conjunto. Y nos está hablando de una economía mundial. O sea, lo que nosotros estamos viendo es que hay muchas palabras que se están escuchando que no eran común escuchar anteriormente, pero voy a explicar algunos detalles de esto. Hay muchas señales, diga conmigo, hay muchas señales. Hay muchas señales que hoy no lo puedo desarrollar, pero hay muchas señales que nos está determinados o que están señalizándonos que la inminente tribulación de la cual la Biblia habla es cada vez más cercana. Algunas veces para algunos le toma esto como temor, miedo o desesperación. No. Sabemos lo que el Señor dijo: cuando estos días comiencen a suceder, cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está más cerca de que cuando habéis creído. Así que esta es nuestra esperanza de gloria, ¿sí o no? O sea, en primer lugar podríamos nosotros, y esto lo vamos a sacar un tiempo para explicar abundantemente, señales inminentes de tribulación de 7 años antes de que suceda, y esto cada vez está más cercano. Por ejemplo, el tema de la hambruna. El tema de la hambruna es una de las señales que nos está demarcando que estamos inminentemente al comenzar un periodo que la Biblia habla muy profético. Y nosotros estamos viendo hoy en día problemas de virus, problemas de plagas. Pero lo más terrible en nuestros días actuales, no sé si usted está muy informado a esto, es las terribles plagas de langosta que están invadiendo el mundo entero. África, Asia, China está con 45 días que hace que está lloviendo sin parar. ¿Ustedes han escuchado eso? Todo inundado. Unas represas se reventaron y se rompieron. Estamos viendo justamente que aún Centroamérica ahora está en un estado de alarma. Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, por la plaga de langosta que está llegando a todo Centroamérica, está llegando a Suramérica, Argentina, Uruguay, también posiblemente Brasil. O sea, todas esas plagas de langosta se mueven a una velocidad de 150 kilómetros por día de velocidad. 150, son millones de millones de millones de millones. Una plaga de langosta se constituye de millones de millones. Se cree que en un territorio que cubren langosta, cubren una superficie de 150 kilómetros cuadrados, lo que hace que las cosechas sean devoradas de una forma rápida. El nivel del hambre cada vez se escala de una forma como antes jamás habíamos pensado. O sea, estamos nosotros viviendo, y nosotros estamos viendo solamente quizás una situación, la situación de una pandemia, la situación de un virus, pero es que hay una forma que todo se está conectando. Seríamos ignorantes espirituales y seríamos ignorantes de las escrituras si no entendiéramos que hay una conexión de una cosa con la otra. Hace 70 años que no existía plagas de langosta en la tierra y de repente se conecta. La Biblia nos habla acerca de todo esto.
inundaciones por donde quiera. Ustedes no sé si se han enterado, pero todo está siendo inundado en muchas partes del mundo. En Italia, en un cuestión, la gente salió y cuando regresaba a sus casas, vino de repente una fuerte forma de lluvia y de tormenta y comenzó a llevarse todos los vehículos en la parte de Palermo, en la parte de Sicilia, Italia, hace cuestión de tan solamente 48 horas. O sea, estamos viendo como que todo el mundo está entrando en un estado diariamente de total descontrol, en que el humano no puede controlar. El humano no puede controlar la plaga de langosta, no puede controlar las inundaciones, no puede controlar esto y aquello. Entonces todo eso se nos está diciendo, iglesia, ¿hasta cuándo vas a esperar de buscar a Dios de verdad? ¿Hasta cuándo vas a esperar de despertar del adormecer espiritual que no tienes que haber caído ni tienes que caer? Sino, es decir, no solamente miremos el detalle de una situación, aleluya, que realmente nos ha causado dolor, amados que estimamos partieron con el Señor, personas que amamos en la iglesia, sus familiares partieron con el Señor. No solamente miremos esa situación, miremos todo lo que está siendo encaminado. Entonces, para mí esto es una señal inminentemente notoria que el mundo se está preparando a todo lo que la Biblia lo ha determinado con anticipación. También estamos nosotros viviendo que una de las inminentes señales será la inflación. Hoy en día estamos hablando sobre esta situación, la inflación económica, cada vez con más fuerza, con más impulso. Prácticamente está siendo descontrolado lo que es la parte de la economía. La violencia, ¿quién puede negar que cada vez en las calles, a través de diferentes manifestaciones, la violencia cada vez es más real ante nuestros propios ojos? Rebelión, destrucción, muerte, asesinatos, crímenes. Estamos viendo de qué forma la violencia está siendo cada vez más intensificada. Luego tenemos también que ver el crecimiento, el incremento del antisemitismo, o sea, el odio hacia todo lo que es el pueblo judío. Por otro lado, estamos viendo el nuevo orden mundial preparándose de una forma desesperadamente para establecer todos sus planes y propósitos. Por otro lado, estamos viendo que cada vez los seres humanos están entregando sus derechos y las libertades están siendo condicionadas. Por otro lado, estamos viendo que cada vez se prepara toda la gran tecnología de la cual la Biblia nos habló con suficiente tiempo para establecer lo que se llama la marca de la bestia o el sistema de identificación para que la gente pueda comprar o vender conforme las escrituras lo establecen y la cual vamos a explicarlo en su momento determinado. La tensión de Oriente Medio cada vez se pone más fuerte, quizás porque la gente está solamente pendiente de la situación de los virus o de las bacterias, pero no está viendo todo lo que es la panorámica de la escena mundial, de lo que está pasando en el mundo entero. Pero la tensión de Oriente Medio cada vez es más y más fuerte. Es muy probable que en cualquier momento la guerra del Salmo 83 se pueda llevar a cabo, para luego dar paso a la guerra de Gog y Magog, para finalmente luego establecerse la guerra de Armagedón. Pero en cualquier momento, en este instante, los países que están rodeando, como lo hemos predicado en esta casa, lo hemos predicado muchas veces, los países que están rodeando a Israel, que son los países que figuran en el Salmo 83, la guerra del Salmo 83, cada vez están más unificados para tratar de poder atacar de una forma muy fuerte, porque lo que ellos quieren es realmente hacer que una nación desaparezca. O sea, estamos viendo claramente la apostasía, en donde millares de personas están cayendo en un desenfreno imparable acerca del engaño y la apostasía como jamás lo hemos visto en nuestros tiempos. Es más, hoy en día estamos observando que muchos pastores y líderes son ya parte del sistema de la unificación religiosa mundial, de la cual
tenemos evidencias notorias que cada vez esto está tomando mayor fuerza. Entonces, como explicamos en el libro de la apostasía, estamos viendo frente a lo que estamos viendo una panorámica de engaño y de apostasía. Es más, hoy por ejemplo la gente, y quiero decir esto porque estamos dentro de esta panorámica y dentro de esta temática. Hoy por ejemplo yo leía un mensaje de una persona o de un pastor de una iglesia grande que puso de esta manera: el Espíritu Santo, la nueva alternativa de la presencia de Dios. La nueva normalidad de la presencia de Dios. El Espíritu Santo, la nueva normalidad de la presencia de Dios. ¿Cómo que el Espíritu Santo es la nueva normalidad de la presencia de Dios? Si el Espíritu Santo de que la iglesia se levantó siempre permaneció en la iglesia. Tú te das cuenta cómo la mente de la gente está siendo drásticamente por el engaño, la apostasía y la mentira. Es decir, cuando una cosa, cuando una mentira se repite y se repite y se repite y se repite y se repite, la gente lo hace como que es una verdad. Eso se empleó en la Segunda Guerra Mundial. Se repitió una cosa, se repitió otra, se repitió y una mentira se repite y se repite y se repite. Y cuando una mentira se repite de una forma continua y permanente, la gente termina creyendo que es la verdad, pero sigue siendo una mentira. Entonces estamos viendo justamente que todo este mecanismo en el cual estamos viviendo en estos días actuales, entonces estamos viendo esta realidad. Por eso que necesitamos, por ejemplo, ¿dónde se comenzó a usar la palabra nueva normalidad por primera vez? ¿Dónde se comenzó a utilizar esa? Es una palabra de décadas, de muchos años, pero donde se comenzó a utilizar la palabra nueva normalidad fue justamente en China, el año 2014. China fue la primera nación en comenzar a utilizar la palabra nueva normalidad. O sea, esto es algo, una terminología como algo anómala o algo fuera del contexto. La nueva normalidad china se comenzó a utilizar en el año 2014. Y las palabras de eso parecía que solamente lo iba a usar una nación. Pero a raíz de todo esto que hemos visto y estamos viviendo como personas y como seres humanos en todo el mundo que estamos siendo afectados, es evidente que esta palabra se está utilizando cada vez más en diferentes países, naciones y en diferentes plataformas políticas. En los últimos días se ha hablado mucho de la expresión nueva normalidad. Y esto es parte del engranaje de la apostasía y del engaño dentro del programa del nuevo orden de gobierno mundial que la Biblia establece como la plataforma de la preparación de ese terrible personaje, el hombre de pecado. Por eso que en los últimos días esta palabra, esta expresión nueva normalidad se ha vuelto muy común, sin saber cuál es el trasfondo, de dónde viene y cuáles son las intenciones. Que ya se venía utilizando este contexto, ya prácticamente ya se viene utilizando hace unos cuantos meses. ¿Por qué? Porque los gobiernos han incluido justamente esta palabra para bautizar, y justamente algunos países dicen: estamos en la transición hacia una nueva normalidad. Yo hablé con algunas personas y hablé con mi sobrina Laura. ¿Sabe quién es Laura, verdad? Y ella es predicadora, ella predica en la iglesia también. Y yo le dije: quiero que me digas algo. ¿Qué es lo que se dice en España acerca de esto? Y quiero que me escribas breves palabras. ¿Qué es lo que ustedes como cristianos y como iglesia perciben de esto? Y yo quiero compartir con ustedes unas breves palabras. Laura me escribió y me dice: nos han dicho que la nueva normalidad es el nuevo periodo que implica la vuelta progresiva a las actividades habituales, pero manteniendo las medidas de prevención y seguridad necesarias. Como la gente tiene miedo a enfermar y a los rebrotes de una manera sutil, los dirigentes nos están privando de nuestras libertades por el bien y seguridad de todos. Pero
¿Es ese el verdadero motivo o buscan otro fin? Aislamiento social, control de dónde estamos, qué hacemos, cómo lo hacemos y cuándo lo hacemos. Debemos estar atentos y tener cuidado, ya que al ser un concepto abstracto o una palabra abstracta, detrás de esas dos palabras cabe muchas cosas y todo lo que se quiera poner e interpretar. Para algunos quizás esta palabra o estas terminologías suenan normal, pero realmente cuando estamos analizando esto de un aspecto espiritual, de un aspecto profético, de la forma que estamos analizándolo, esto realmente es un gran o una gran terminología inventadas justamente por el plan más maléfico y más demoníaco infernal que puede existir hoy en día para engañar a los seres humanos. Por eso que la palabra nueva normalidad se emplea desde hace tiempo en ámbito de estos meses atrás, y la normalidad es la condición, o sea, la nueva normalidad es lo que estamos viviendo. ¿Qué estamos viviendo? Aislamiento, soledad, no abrazos, no saludos. Lo que convencionalmente el mundo siempre ha practicado, prácticamente se está desintegrando. No familia, no casa. Es decir, no tenemos que dejar de tener la visión del Espíritu en la sintonía de la palabra profética. Por eso que necesitamos entender que todo esto, no cabe la menor duda que la tecnología la cual nosotros estamos siendo testigos y los jóvenes manejan muy bien, tienen que entender que la tecnología es uno de los elementos más sutiles que Satanás va a estar utilizando para dar vida a la imagen de la bestia, en lo que se llama la singularidad y la imagen de la bestia. Esto es prácticamente una de las cosas más alarmantes en la cual el mundo se está preparando. Por esa razón necesitamos hablar de estos temas para que podamos entender todo lo que realmente Dios nos quiere hablar y Dios nos quiere comunicar a través de su palabra. Por eso que necesitamos discernir de una forma muy clara y entender que todo esto nos está indicando que la segunda venida de Jesucristo se acerca y que la iglesia experimentará todo aquello que la Biblia ha revelado y prometido para el tiempo del fin, y que lo que tenemos que hacer con urgencia y con clara responsabilidad es buscar a Dios y prepararnos. Esto no estoy inventándome, no estoy trayendo una palabra, un mensaje para entretenerlos, sino para despertar, aleluya, a la realidad de lo que estamos viviendo, que estamos viviendo días finales, día postrero. No importa que usted opine, que usted diga, es lo que dice la palabra del Señor. Por eso que quiero dejar claro que no estamos llamados a hacer ningún cálculo matemático mañana o pasado, pero sí estamos viendo todo el desenlace profético que está frente a nuestros propios ojos, y sería falta de responsabilidad de nuestra parte como iglesia no entender ni siquiera discernir los tiempos que estamos viviendo sobre la faz del mundo y las cosas que están sucediendo a diario. Por eso que necesitamos discernir en qué tiempo de la profecía bíblica estamos viviendo hoy en día, y si falta o no mucho o poco tiempo para la manifestación gloriosa de la esperanza de la iglesia y de la segunda venida visible de Jesucristo a la tierra. Dice: cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestras cabezas, porque vuestra redención está cerca. Hoy tenemos prácticamente algo que cada vez se está implementando con mayor velocidad, y es la inteligencia artificial. En las computadoras, en los iPad, en los teléfonos inteligentes, en todo el sistema de comunicación mundial, cada vez más la inteligencia artificial está siendo cada vez más establecida. O sea, estamos viendo que hay una carrera por implementar toda la máxima capacidad tecnológica para de alguna manera poder controlar a los seres humanos. Ahora mire esto, y con esto voy terminando. ¿Qué es este asunto de que la gente no entiende y discierne?
¿Qué es lo que quiere lograrse con estas medidas llamadas la nueva normalidad del mundo? Medidas preventivas realmente que quieren tomar. Primero, distanciamiento físico, instalaciones para lavarse las manos y etiquetas respiratorias. Y todo eso la gente hay que hacerlo, sí se está haciendo. Pero yo quiero que usted entienda más allá de eso qué es lo que se está desarrollando. También debe existir, dice, la capacidad de la salud pública para identificar, aislar, probar, rastrear contactos y ponerlos en cuarentena. Nueva normalidad, una nueva forma de dominación, de control y de vigilancia a los seres humanos, que lleva implícito el concepto de nueva normalidad, aleluya, y que la gente lo repite como porque simplemente todo el mundo lo dice. Se trata de un concepto que surge en medio de una situación a nivel y escala mundial. Y como consecuencia se está aprovechando esta circunstancia para ir acondicionando la mentalidad de la mayoría de los seres humanos. Cuando se habla acerca de esta tecnología, se refiere a una nueva forma de vida determinada de una forma diferente, o romper todos los esquemas y valores por la cual la humanidad siempre ha vivido a través de la historia. Esto significa claramente que estamos viviendo en un alto cumplimiento profético, y la iglesia, una gran parte de ella, no se está dando cuenta ni se está percibiendo de la hora que estamos viviendo. Esto es algo que se está mencionando solamente, no solamente por un país, sino la mayoría de los países. Por lo tanto, necesitamos entender cuál es el propósito y qué es lo que se quiere lograr. Por eso que en esta mañana yo quiero orar al Señor y clamar al Señor para que podamos ser realmente llenos de una mayor unción del Espíritu Santo, para entender y discernir el tiempo que estamos viviendo en esta generación, para que podamos observar claramente los detalles de todo lo que nos está rodeando. Por ejemplo, los abrazos y los besos quedarán limitados. Solamente algunas personas más cercanas en la casa. Y ver cuántas cosas están cambiando sutilmente nos hace pensar algo que realmente nos debe de preocupar a todos. ¿Y cuál es nuestra preocupación? No es lo que hagan o dejen de hacer, sino cuál es nuestra condición espiritual ante el inminente movimiento del tiempo profético. Tenemos una responsabilidad. Tenemos una encomienda, tenemos un desafío. Todos nosotros como iglesia, empezando del pastor hasta el último miembro de la iglesia, todos los que sirven en la casa, los que trabajan en la casa, los que sirven en la casa, necesitamos entender de una forma muy especial que estamos viviendo un tiempo profético. Diga que está a su lado, estamos en tiempo profético. Y si entonces estamos en tiempo profético, realmente necesitamos entender la hora que estamos viviendo sobre este mundo, y sabiendo que los días del Señor se están acortando, pero la esperanza para la iglesia está cada vez más cercana. Alégrese y gócese, regocíjese en el Señor, alégrese de todo su corazón. Porque mire lo que va a pasar, lo que va a suceder. Se ensaltará a sí mismo y se opondrá a todo lo que la gente llame Dios, y a cada objeto de culto. Incluso se sentará en el templo de Dios y afirmará que él mismo es Dios. Por lo tanto, él necesita una religión unificada. Él necesita que la gente en el mundo entero lo adore y lo magnifique y lo ponga en alto. Por eso que la profecía bíblica describe detalle por detalle de cada una de estas formas tan encomiable que la palabra profética de Dios nos está revelando ante nuestros propios ojos. El que tiene oído, oiga. El que tiene ojo, vea el tiempo que estamos viviendo. Si no nos damos cuenta de la hora que vivimos hoy en día, ¿qué más Dios tiene que hacer para abrir nuestros ojos y para abrir nuestros oídos y entender y discernir que el que ha de venir vendrá? Y sin duda que no tardará. Ponte de pie. Ponte de pie. Aleluya. Aleluya.
Cuando tú y yo tenemos una verdadera visión profética, tendremos una verdadera y genuina visión del tiempo del fin. No para vivir en desesperación, ni para vivir con temor, sino con confianza, sabiendo en quién hemos creído, en nuestro Señor y Salvador Jesucristo, autor y consumador de todas las cosas. Cierra sus ojos. Cierra sus ojos. Si usted está con su familia, su hijo, su hija, su esposo, su esposa, allí, tome de la mano de él que está a su lado, de su hijo, de su hija, de su esposo, de su esposa, y ore conmigo al Señor. Comience a orar allí. Ore y dile: Señor, te pedimos que nos guardes como familia, que nos cubras con la unción y el fuego del Espíritu Santo, que nos ayudes a discernir, Señor, y entender el tiempo que estamos viviendo. Ayúdanos, Señor, y abre nuestros ojos y danos entendimiento para discernir, Señor, el cumplimiento de aquello que a Daniel se le dijo que no era para ese tiempo, sino para el tiempo final. Aquello que Daniel no pudo discernir claramente, de una forma evidente, pero que tú, Señor, habías prometido que los entendidos iban a entender las verdades que tú ibas a mostrar en el tiempo postrero y final. Ayúdanos, Señor, a discernir en qué tiempo profético realmente estamos viviendo. Y conforme dice tu palabra, estamos viviendo en uno de los tiempos más determinantes y más decisivos. Señor, despierta tu iglesia. Señor, despierta tu iglesia. Señor, despierta a los que están adormecidos. Despierta a los que están débiles. Despierta a los que no saben diferenciar entre su mano derecha y su mano izquierda. Despierta a aquellos, Señor amado, que han dejado de buscar tu rostro. Aquellos que están, Señor, llevándose por lo que el mundo dice. Aquellos que simplemente son acondicionados de repente y cambian como tu palabra así lo ha determinado, a través de el engaño, la mentira, la apostasía, y comienzan a ser confundidos sin entender el propósito del llamado y el propósito de nuestra vida, con una relación continua, permanente en Jesucristo nuestro Señor. Señor, ten misericordia de aquello que a lo bueno dicen malo y a lo malo dicen bueno. De misericordia de tanta gente que entra en un estado de rebeldía, de rebelión. De misericordia de aquellos, Señor amado, que no tienen respeto a nada que tiene que ver con autoridad, ni autoridad espiritual, ni la autoridad misma tuya, oh Dios. Aquellos que blasfeman y aquellos que cometen toda clase de abominación delante de tu presencia. Porque conforme, Señor, la palabra profética nos había revelado, es que vendrían tiempos peligrosos. Señor, nos enfrentaríamos a un siglo o siglos muy peligrosos y muy difíciles, dice tu palabra. En el nombre de Jesús de Nazaret, si hay algo que oro y clamo en esta hora, delante de la presencia tuya en la que estamos reunidos y congregados como iglesia, es que tú traigas una fuerte unción de gracia, de poder y de autoridad sobre tu iglesia. Ayúdanos a Señor, a entregarnos por completo, a rendirnos por completo, Señor, a entender, aleluya, que no estamos, aleluya, abandonados ni estamos huérfanos, sino que tú estás con nosotros para guardarnos, protegernos y librarnos de toda circunstancia. Por más difícil que el mundo la vea, hay una esperanza de peso de gloria que viene sobre nuestra vida. Y la iglesia, Señor, tu iglesia, aleluya, se levanta en un nivel de poder, en un nivel de autoridad, en un nivel de unción, en un nivel, aleluya, para proclamar las verdades inconfundibles de Jesucristo, Rey de reyes y Señor de señores. Padre, trae una unción de fuego en los jóvenes, en los jóvenes, en los jóvenes. Trae una unción de fuego en la juventud, Señor, que está siendo expuesta a tanta sutil
sutiles maquinaciones de Satanás y de los demonios. Señor, aleluya, trae una unción de gloria y de presencia en la juventud de nuestros días, en los adolescentes, en los niños que están, Señor, están enfrentando momentos difíciles, momentos tan difíciles, Señor amado, que jamás nosotros cuando éramos niños nos hemos tenido que enfrentar. Pero ellos están enfrentando a maquinaciones demoníacas, a terminologías infernales que raya con el mundo de las tinieblas y todo aquello que tiene que ver con la obra misma de las tinieblas, que de una forma sagaz, astuta y de una forma estratégicamente sutil trata de confundir a millones de seres humanos. Señor, trae una gloria, una visitación poderosa, un derramamiento poderoso del Espíritu Santo sobre la iglesia en estos días actuales. Aviva, Señor, aquellos que están, aleluya, detenidos en su búsqueda. Despierta aquellos que están detenidos en su adormecimiento y letargo espiritual. Señor amado, levantamos clamor, levantamos intercesión, levantamos clamor y oración por nuestros hermanos en la fe, nuestras hermanas en la fe, aquellos, Señor, que están con temor, que tienen miedo. Sí, Señor, temor a salir de sus casas, temor a congregarse, temor a asistir, Señor, para adorar tu nombre como familia espiritual. Señor, pero tú no nos has dado espíritu de temor. No, Señor, tú no nos has dado espíritu de temor. Tú nos has dado espíritu de poder, de autoridad y de dominio propio. Glorifícate, Señor. Extiende tu mano, Señor. Extiende tu mano, Señor. Ten misericordia de los que tienes que tener misericordia. Apiádate de aquellos que no te conocen, y aquellos que te conocieron, que vuelvan a ti. Aquellos que se han apartado, que están viviendo en una forma totalmente contraria al propósito de tu diseño divino. Aquellos que se han alejado de ti, aquellos que se han apartado de ti, aquellos que un día te conocieron pero están lejos. Despiértalos, Señor, para que puedan volver a ti arrepentidos y arrepentirse mientras pueden tener tiempo para arrepentirse. Señor, estamos entendiendo que todo está bajo tu gobierno y tu soberanía, que nada escapa, Señor, al gobierno y soberanía tuya. En el nombre de Jesús de Nazaret, danos oídos para oír, danos ojos para ver, que no dejemos, Señor, que las formas sutiles, engañosas del medio ambiente que rodea esta sociedad actual lleve a la gente a alejarla más y más de tu presencia. Glorifícate, Señor. Yo quiero que le adore a Él. Dile: Señor, ayúdame a ver lo que tú quieres que yo vea, a oír lo que tú quieres que realmente pueda oír. Desciende, Señor. Espíritu Santo, Espíritu Santo, desciende sobre cada vida. Espíritu Santo, desciende sobre cada persona. Espíritu Santo, desciende sobre cada familia en este día.
Señor, desciende Espíritu Santo sobre cada joven, sobre cada papá, sobre cada mamá, sobre cada hermano y hermana en la fe que es fiel a ti, te ama profundamente. No estamos aquí para oír la voz del hombre, estamos aquí para oír, Señor, tu orientación, tu voz, tu palabra, tu revelación, para entender, Señor, los tiempos que tenemos que enfrentar y vivir, pero dependiendo totalmente de tu gracia, de tu amor y de tu misericordia. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre poderoso de Jesucristo. Amén. Señor, gracias por tu presencia. Gracias por tu Espíritu Santo. Gracias, Señor. Aleluya. Gloria al Señor. Orlando Castro, ¿puedes pasar por aquí? Le dan un micrófono a Orlando. En este momento tenemos que hacer esto rápido. Y vamos, antes de irnos, con gozo y alegría, a ofrendar, a diezmar en la presencia del Señor. Recuerde que usted puede ofrendar a través de la forma como lo hemos estado enseñando, o puede hacerlo físicamente aquí. Pueden traer los alfolí, los hermanos servidores, y quiero que Orlando pueda orar por los diezmos, las ofrendas, y dando gracias al Señor también por el culto en este día. Recuerde que mañana vamos a estar orando. Hermano, quiero decirle algo, tenemos que orar fuertemente. Mañana vamos a transmitir la oración por Zoom. Vamos a estar transmitiendo por Zoom la oración mañana. Y vamos a estar orando todos aquellos que puedan unirse en oración y en clamor, especialmente esta semana. Yo quiero que esta semana todos, la iglesia, Jesús vive hoy, y los que están al alcance de la voz, yo quiero pedir que esta semana estén orando en forma muy especial. Estén orando para que el Señor guarde a su pueblo, guarde a su iglesia, guarde a sus hijos, guarde a sus hijas. Que podamos encomendar nuestras vidas en las manos del Todopoderoso Señor, y que podamos caminar correctamente, alineados con el propósito y el diseño de Dios en nuestra vida. ¿Estamos de acuerdo? En el nombre del Señor Jesucristo. Dios es un Dios de verdad, y cuando Dios nos pone una carga por algo, tenemos que hacerlo. No quiero que usted viva una vida en este tiempo sin haber orado todos los días un tiempo en la presencia del Señor. Hermano Orlando. Gloria a Dios.